Buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones en el Radio 97.1, su espacio de pensamiento, de reflexión, de análisis, de ideas. Y hoy tenemos con nosotros al escritor Julián Delgado. Decirles que Julián Delgado se licenció en Derecho y en Psicología en la Universidad de Barcelona, que previamente había ingresado en la Academia General Militar en el año 1957. Es escritor, como decimos, ha escrito diversos libros, por citar algunos títulos: Morir en el Sáhara, Morir en Paracuellos, El sable roto, Los grises, víctimas y verdugos del franquismo, o el último de ellos, que este servidor se lo ha leído y previamente con el autor fuera de micrófono le decía mis impresiones, y que recientemente fue presentado, aquí en Palma, Memoria de Retaguardia. Sea bienvenido, don Julián Delgado. Buenas tardes. Julián, hoy se ha presentado, se ha registrado en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, la moción de censura de Vox, tercera fuerza política, con un candidato presidencial al gobierno independiente de esta formación política, intelectual o tecnócrata, llamémoslo, economista, Ramón Tamames. ¿Qué opinión le merece esta moción de censura y el candidato que ha presentado Vox? Bueno, empezamos porque el candidato tiene una más que ganado prestigio intelectual, profesional. Sus libros fueron para los... Entonces hacíamos la transición, un breviario imprescindible. Y bueno, a los 89 años, suponemos que no esté ya para muchos trotes, pero sí puede hacer un buen papel desde luego mejor que cualquiera de los oradores que hay en el Congreso. Desde luego él es mejor, seguro. Y lo que diga tendrá más profundidad, porque él, desgraciadamente en el Congreso hoy se dicen pocas cosas de profundidad y mucho ruido, es lo que se mete. En cuanto a qué me parece la moción de censura, pues yo no tengo las cosas claras, pero pienso que no va a servir de mucho. Puede que a Vox tenga la posibilidad de explicar, de achacar todos los errores al gobierno de Sánchez, pero Sánchez se las arreglará para controlar los tiempos, explicar todos sus éxitos, entre comillas, de todos estos años, y creo que el bloque de derechas se va a resentir, porque si se perjudica al PP, se resentirá el bloque de derechas. Y yo creo que perjudica al PP. O sea, para Vox no va a ser perjudicial, porque va a poder decir lo que no puede decir nunca, porque los medios no le ponen atención, y el gobierno se va a explayar en boca de Sánchez, y va a tener oportunidad también de decir todas las cosas que quiera de la oposición, mientras que el PP no va ni a estar. O sea, Feijóo no va a estar en la moción de censura, y no creo que tenga un papel importante lo que diga el PP. Por lo tanto, en principio, porque las cosas pueden suceder de distinta manera como yo las he planteado, pero en principio no estoy muy tranquilo con esta moción de censura. Es recordemos, la sexta moción de censura que se presenta en democracia, la quinta. La anterior la presentó también Vox, que fue en octubre del 2020, el PP votó en contra, ahora dice que se va a abstener en esta, y al final aquella moción de censura acabó siendo un ataque de Casado, a Abascal. Claro, hay gente que lo plantea, que lo ve, extrapola como que es un órdago de Vox al PP. Lo cierto es que el PP es el líder de la oposición, pero el PP no hace estos movimientos jurídicos legales. ¿A qué achaca que el PP no se atreva a una moción? Ya sabemos que no va a salir matemáticamente, pero bueno, es un instrumento de la Constitución, y de hecho el propio Sánchez entró en el gobierno con una moción de censura. Sí, las mociones de censura se ganan o se pierden, pero las que se sabe seguro que se van a perder también se han utilizado. Las de Felipe González, que salió muy bien, además, porque volvió con todos los poderes al partido. Es una estrategia, y esa estrategia hoy al PP le viene mal, a Vox le viene bien y al gobierno le viene mejor. ¿Por qué? Porque está en los últimos meses de unas elecciones muy importantes, que van a significar la primaria de las generales, y va a poder ocultar durante tiempo todas estas flaquezas de su gobierno, todos estos errores que ahora se podían cobrar, como las leyes estas impropias que han salido, todo lo mal que ha salido, la corrupción de Canarias y 50 cosas que pueden salir, se taparán con la moción de censura,
Y yo creo que estratégicamente al Vox le viene bien, al Partido Socialista le viene bien, a PP le viene mal, y yo digo a España le viene mal, porque si el bloque de derecha se debilita, pues a España le vendrá mal. Una moción de censura que, por cierto, se habló que Vox había tanteado a Felipe González, que usted lo ha citado, a Alfonso Guerra, finalmente se decantaron por Tamames, y como usted dice, un gobierno que no quiere mostrar sus debilidades, puedan ser unas debilidades las que han venido últimamente con la famosa ley del sí o sí, que usted hablaba de esto en su último artículo. Claro, naturalmente. Esa es una ley absurda propia de la cultura war, que rompe con principios y valores de siempre, y que, bueno, concretamente la SSI, estoy hablando más de la trans, pero la SSI es, sí, yo le digo SSI. Ley del sí es sí. Sí, siempre digo SSI abreviado. Nombre coloquial, obviamente la ley tiene el nombre. Sí, es colocar al hombre como un enemigo, o sea, se presenta al hombre como un enemigo, y por lo tanto ese hombre en principio ya es culpable. Y luego veremos si él hace la contra de la prueba y puede demostrar que no lo es. Eso es absurdo, eso es ir contra la ley, esos son principios que no se pueden, que se están pisoteando, y claro, por eso pues así los jueces dicen, no, es que los jueces son fáciles y no, los jueces lo que dicen es aplicar la ley. Y aplicar la ley no es más que no se puede. Lo que se está pasando ahora es que por el hecho de ser hombre, él es culpable. Pero no hace falta más que una persona te denuncie, una mujer te denuncie y diga, aunque sea falsa la denuncia, te va a pasar algún fin de semana preso, bueno, en la cárcel, en el calabozo, donde quiera que sea, y se te estigmatiza. Eso no puede ser. Sí, quieren igualdad, no, pero no es igualdad esa ley, ¿no? Cualquier desaprensiva quiere vengarse o quiere testificar y uno va detenido pues, sin... Ha hecho infinidad de veces ya. Presunción de inocencia, sí. Las denuncias falsas, desgraciadamente las denuncias falsas no están contabilizadas. Porque si efectivamente cada vez que hay una denuncia falsa se comprobara, había que causar a la mujer que ha hecho la denuncia falsa, pero no lo hacen. Por eso estas hembristas, yo no digo feministas, llaman hembristas, estas hembristas lo que dice, no, tenemos un 1% o 1 por mil, yo qué sé, no, claro, como no se contabilizan porque no se encausa a la mujer que hace una denuncia falsa, pues claro, naturalmente hay poca, pero eso es una trampa, y además es una actitud que no se corresponde con la realidad. O sea que, en primer lugar, en España es de los países donde más se respeta a la mujer, en el sentido, no es que lleven los 20 los datos vienen en las organizaciones propias de la ONU que estudian esto, y que dan como un resultado bajísimo, y además nosotros lo estamos comprobando, o sea, llevamos años con esto y se contabiliza pues un 50 más o menos al año mujeres asesinadas por eso. Es una barbaridad, pero claro, una barbaridad efectivamente, pero si comparamos con otros países estamos en muy buenas condiciones. O sea, no es que estas leyes que ahora salen atropellando los principios del derecho estén justificadas porque aquí hay una crisis de violencia de género. No existe esa crisis. Ya digo que por pocas que, aunque sean 50 años, es un disparate, una barbaridad, no debía haberla, no debía haber ni una. Pero a la vez en esta vida hay que hacer las leyes de acuerdo con las realidades, y la realidad es que los hombres no somos servidos de las mujeres, y que en eso se ha avanzado mucho en España, y que no es necesario que venga aquí una niña de estas del grupo de la tarta a decirnos cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que ligar, no, eso no, porque hay que sancionar, y estaban bien penados, y si es necesario aumentar la pena, pues aumentar la pena. Aquellos que violan a la mujer, no digamos nada si la matan, pero no hacer a la sociedad creer
que estamos viviendo en una permanente lucha entre hombres y mujeres. De la misma manera que estas leyes o estas políticas de izquierda equiparan también al hombre con los animales. ¿Qué opina ahora, por ejemplo, de matar una rata que se cuele en un domicilio y hay pena de prisión? Yo te digo, yo soy muy amante de los animales, soy muy amante de los animales y toda ley que vaya a protegerlos me parece un avance. Ahora, claro, cuando se lleva al absurdo, pues entonces ya no. Si ya al absurdo no tiene sentido. Si matas una mosca, pues te estás olvidando y te va a meter en la cárcel, pues tampoco. Es ridículo. Es ridículo. Y lo de las ratas puede ser lo mismo, ¿no? No se puede, o sea, lo que no se puede es humanizar al animal, pero sí se le debe respetar y hacer una ley de protección animal, de que se respete al animal, sin considerarlo, sin humanizarlo, porque no es humano, como no lo es, la ética humana no se puede practicar en el animal, pero sí que tenemos que practicar una ética sobre los animales. Los animales hay que protegerlos, pero no caer en el ridículo, porque esto siempre es lo mismo. Es el marxismo llevado a tu propia cama o a tu propia mascota. Se meten hasta en lo más íntimo de tu vida. Sí, pero yo aquí, Julián, en esta realidad que hablamos en España, achacamos la culpa a estas políticas de izquierda más radicales, que Podemos está detrás de ello, y en este caso como es el socio gobierno del PSOE, pero luego el Partido Popular, desde la oposición o incluso desde el gobierno, sí económicamente gestiona mejor los recursos del país, pero luego estas políticas sociales parece como que es continuista, ¿no? ¿A qué achaca de que el Partido Popular nunca derogue este tipo de leyes? Ahora más adelante me gustaría que tocáramos un poco la ley de memoria histórica o democrática, al hilo también de su último libro, pero ¿a qué achaca, ¿no?, que el Partido Popular sea continuista de estas políticas? ¿Que para no enfadar al electorado de centro y de izquierda, queriéndolo coger también, no estar definido en cuanto a políticas sociales? Bueno, la verdad es que ahí tengo que decir que se debía haber hecho más. Lo que pasa es que, claro, Rajoy se encontró con una hecatombe económica y la mayor energía la puso en la hecatombe económica. Si encima, cuando el PP gobierna, no solamente tiene de oposición a la izquierda en el hemiciclo, con todas sus consecuencias, sino que además tiene los sindicatos y tiene la calle en contra. Si tuvo que hacer unos recortes económicos, reducir a los funcionarios, a un montón de gente, las pensiones congelarlas, si encima empieza a enredar en el mejor de los sentidos, a enredar los ánimos de la izquierda, derogando leyes que no debían haber salido, pues yo pensaría, si me meto en esto, no voy a poder salir del otro, pues vamos a ver esto que priorizó lo que creyó que era más importante, que era salir del agujero negro que habían metido en el plano económico, y dejar para más adelante, que no le dieron tiempo, pues echar a los otros. Creo yo que sería así. De todas formas, el PP y la sociedad va cambiando, y en el cambio, por ejemplo, hace 50 años el PP tenía una postura clarísima sobre el aborto. Hoy en día la sociedad ha cambiado, y ha cambiado en el sentido de aceptar el aborto de determinadas condiciones, y procurando dándole todas las posibilidades a la mujer para que no aborte. Entonces, ahí pues el PP ha cambiado. Se ha moderado. Pero la sociedad es que lo ve también de otra manera. Ahora la sociedad lo ve razonable. Hace 50 años no. ¿Por qué? Porque veníamos de otros valores y otras ideas y tal. Yo creo que de una forma u otra, aunque haya crítica por el PP, es lo que tenemos. Y para que Sánchez se vaya de donde está, no es medio que gane el PP y ganemos. O sea, si desde el bloque de la derecha se enfrentan y lo único que pasa es erosionarse mutuamente, los aplausos se oirán en la calle Ferraz en Madrid, ¿no? ¿Qué vaticinaría usted en caso de que un Pedro Sánchez en diciembre y generales repitiera legislatura? ¿Pudiera ser en camino a una república plurinacional? Palabras suyas que está en la sala de escrito. Yo creo que esos tienen, Sánchez y sus apoyos tienen una hoja de ruta. En esa hoja de ruta hay un principio que lo hemos visto y hay un final que lo tenemos que ver. Y yo creo que ese final es cambiar radicalmente, o sea,
derogar el sistema del 78, iniciar uno nuevo en el que no figura la monarquía, por supuesto, es una república, y luego esa república será pues algo parecido a lo confederal, y si seguimos por el camino de este Frente Popular que han creado, pues sería una república frentista una república federal socialista, tal vez. Confederal. Confederal. Federal es lo que somos ahora. Exactamente. Prácticamente. Como Alemania, digamos, como regiones, comunidades. Sí, pero por ejemplo en Alemania. Los Landers que tiene, son como las comunidades autónomas. Te pongo, por ejemplo, de la policía. La policía en Alemania, cada Lander tiene una propia policía, y luego hay una policía también para todo el Estado, para todos los estados, nacional, digamos. Pero las policías de los Länder visten el mismo uniforme, que sería lo de menos, por el mismo uniforme, no se distinguen más que por el escudo que llevan en el brazo del Länder. Han tenido la misma doctrina, han salido de las mismas academias y tienen todos los mismos métodos de actuación. Nosotros tenemos dos policías que no tienen nada que ver. Se educan, se forman en academias especiales de ellos. Tienen una doctrina distinta. En Madrid, la Policía Nacional Española puede disparar pelotas de goma, en Cataluña no, la catalana no, que tienen distintas metodologías, criterios claro, eso es lo que decimos, no, igual que Alemania, no, igual que Alemania no, porque da igual, pasamos a la educación y pasaría igual. Hay una cosa troncal que abarca un porcentaje muy alto de la educación, y luego cada Länder tiene una verdad. Eso aquí no existe. Aquí cada uno va por su lado. Aquí hay un Estado, no sería federal, sería confederal. Eso significa que el Estado que se confedera, en el momento que quiera, se puede separar del Estado. Y ahora que menciona la policía, usted que fue jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, si sigo bien, ¿qué opina de las policías autonómicas y que aquí en Baleares se dijera de hacer una policía, tipo Mossos de Escuadra, ventajas y desventajas? Yo creo que Baleares no necesita una policía, no se siente esa necesidad, pero sí puede hacerlo. Es la única que queda para ir a Galicia y Baleares pueden crearla. Yo no soy partidario de que se creen más policías, porque el descontrol es manifiesto. O sea, ya no es por lo que he dicho antes solo, sino también los datos. Los datos que tenemos nacionales, pero que tenemos que compararlos luego con el resto del mundo, pues resulta que llegan tarde o no llegan. Entonces hay muchas veces que se dan los datos y que intervenga con Cataluña o el País Vasco, ahora sería Baleares también. Si efectivamente se sintiera una necesidad, porque aquí se rechazara, aquí socialmente no se rechaza la policía del Estado. Por lo tanto, yo no veo ninguna necesidad. ¿Son excusas del nacionalismo, más bien? Y claro, eso no es más que eso es el nacionalismo. Esto lo aprovecha por una forma de diferenciarse del resto. De querer ir a su aire, desmarcarse del Estado. Se podría también tener policía autónoma, que tiene una policía autónoma mínima, que es para nada más que para aquellas competencias que son propias de la comunidad, de cuestiones de urbanismo, pero que son 100 policías para eso, nada más. La policía real sigue siendo la nacional, y está a 4 horas del avión. O sea que, teniendo Policía Nacional, Guardia Civil y en este caso Policía Local, en Barcelona Guardia Urbana, es más que suficiente para cubrir las necesidades de seguridad, siempre y cuando haya, por supuesto, plantilla. Baleares tiene la desgracia de que, como aquí la vida tiene un coste más alto, pues se encuentra con las dificultades de que estabilizar aquí una plantilla adecuada, porque la gente prefiere cobrar lo mismo aquí, que se va a Badajoz, y Badajoz en la vida le vale la tercera parte. Y hablando de otra de estas leyes que hemos mencionado, la ley del sí o sí, la ley trans que usted ha dicho, la ley de memoria histórica, ahora llamada ley de memoria democrática, que usted, no sé si es decir que es el punto de inflexión de su último libro, Memoria de Retaguardia, diremos para los oyentes, una novela histórica, ¿definiría? Sí, es una novela histórica que tiene mucho que ver con la memoria histórica
histórica también. Exactamente. Tengo que ver, porque claro, lo que cuenta es lo que pasó en Barcelona, Cataluña, pero muy concretamente en Barcelona, los años de la guerra, y lo que pasó allí pues fue una verdadera tragedia. Porque no siendo nunca Barcelona línea de combate, siempre estuvo en la retaguardia, pues allí hubo miles de muertos que fueron hechos de retaguardia, sin más que por odios, por venganza, por ideología, y no producto de un combate, sino producto de una planificación estudiada, preparada y llevada sin límites o muy pocos límites en Cataluña. Sin embargo, esto, Julián, la ley de memoria histórica, o bueno, hoy mismo leíamos en los periódicos que bueno, habían hecho este fin de semana homenaje a las víctimas del franquismo, no se habla, ¿no?, de esas víctimas que la retaguardia republicana pudo represaliar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? La memoria histórica es un invento que se hizo, Bueno, Zapatero, una herramienta que organizó Zapatero para romper con los compromisos de la transición. La transición, uno de los compromisos de la transición fue el decir, vamos a no olvidar, pero sí vamos a superar lo que ocurrió a nuestros padres, y vamos a cerrar las heridas, a mirar el porvenir de una manera solidaria entre nosotros y haciendo el esfuerzo de no mirar hacia atrás. Y eso se consiguió. Aquella carta que leí, pues bueno, algún párrafo de... Que usted escribió a Santiago Carrillo. Yo creo que eso era el paradigma de cómo se superaba en la transición los males de la guerra civil. Entonces, ahora Zapatero lo hace, y había un proyecto común. En la transición había un proyecto de país, un proyecto común. Con Zapatero rompe se desvincula de la transición, busca las raíces de la legitimidad democrática en la República, y entonces se inventa hacer relucir cuestiones que estaban unas enterradas, otras no, se magnifica y se rompe a la vez, se rompe el proyecto común, deja de haber, no del todo, pero se desquebraja el proyecto común de España con Zapatero, y con Sánchez se rompe totalmente. Ya no hay proyecto común, ya él tiene una hoja de ruta en que no la mitad de los españoles, la mitad del Congreso, con la mitad del Parlamento, entre los dos, porque no dan las mitades de España. Por desgracia, los partidos nacionalistas tienen una representación en el Parlamento muy superior de la que correspondería, desproporcional a sus votos. Bueno, esa es la ley DONT. Decimos, como el Congreso ganan, pues ganan las elecciones. Ganan las elecciones porque están así las leyes, la ley electoral. Pero no es ni mucho menos así. Yo creo que somos muchos más los españoles que no queremos ir por esa hoja de ruta que ha trazado Sánchez. Sí. Mi pregunta, sin esa ley de memoria histórica que creó Zapatero, España sería diferente a nivel social a día de hoy. No estaría tan crispado el país. Naturalmente, él abrió el camino de romper con un proyecto común y de romper con el olvido, no el olvido, pero sí la superación de la guerra civil. Él volvió a sacar los muertos de la guerra civil, a abrir las tumbas, y a decir, no, aquí hay unos malos y otros buenos. Y sí, eso lo hizo dogma, no memoria. Es dogma de Estado. Es dogma, lo tiene como dogma de Estado. Pero es que es muy difícil, representa un escenario que es absolutamente falso. O sea, durante la guerra civil, la primera guerra civil, había uno que representaba el mal del fascismo, que era la Frente Nacional, y otros que defendían la justicia y la libertad, que eran ellos. Sí. Los ataques criminales, los ataques que hizo el bando contrario, para ellos eran graves crímenes que tenían todo el derecho a responder a esos graves crímenes. Y sobre eso se montó el teclado, que es absolutamente falso. Y se hacen héroes a personajes
que fueron unos ladrones, por lo menos, pues, digo, algunos destacados socialistas. Juan Negrín, Largo Caballero, etcétera. Que se llevaron. Pero bueno, no era el caballero, Indalecio Prieto, que se llevó el dinero del Vita, fue Indalecio Prieto, le ganó la mano a Negrín. El oro de Moscú, sí. No, el oro de Moscú no, el oro era el oro del Banco de España. Sí, mucho oro que quedaba del Banco de España. Todas las colecciones de medallas que había en los museos, medallas milenarias, obras de arte. todas se hicieron, igual que bienes de la iglesia, se hicieron tabletas de oro, vamos. Sí, un importante expolio. Los lingotes. Se hicieron los lingotes. Y se llevaron el Vita para proteger o ayudar a los de allí, pero claro, siempre se dice eso, ¿no? Para justificar lo que llevaron. Pero no, lo peor eran los criminales que han hecho héroes. Es que si un criminal que hizo barbaridades, en Etefai o donde fuera, puede ahora tratársele como un héroe de la República porque le mataron, le fusilaron después. No, eso no puede ser, es un disparate. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todas estas teorías las vislumbra usted en ese Memoria de Retaguardia. ¿Tiene en mente escribir algún libro más o ya dijo usted que este era su último libro? No, puede que me arranque otra vez, con el proceso. Sobre el proceso se va a inspirar. Así. Un tema recurrente. Julián Delgado, escritor, intelectual, muchísimas gracias por haber estado aquí en Conversaciones en Radio 97.1. Gracias a ti. Y a ustedes, les habló Raúl Arenas, les espero el lunes que viene aquí en Conversaciones en el Radio 97.1. Que pasen una feliz semana.